la madrugada en que Alicia Montenegro, una viuda sorda de 37 años, decidió abandonar la ciudad. Ni siquiera el viento parecía dispuesto a detenerla. Empujaba un carrito viejo donde había guardado lo poco que sobrevivió al desalojo: 2 mudas de ropa, una manta gris, unos cuadernos escolares y un pequeño marco con la última foto de su esposo. A su lado caminaban sus 2 hijos: Emilia, de 8 años, una niña curiosa que hablaba con las manos para que su madre pudiera leerle los dedos, y Mateo, de 6, tímido, aferrado a un muñeco de tela que había cosido su padre años atrás. La sordera de Alicia no era de nacimiento. Había empezado después del accidente que mató a su esposo en la mina donde trabajaba. Desde entonces, su mundo era un espacio apagado, como si viviera debajo de un agua espesa donde los sonidos no podían alcanzarla. Las deudas la consumieron, el seguro nunca pagó, y cuando el casero golpeó la puerta para expulsarlos, fue claro: nadie vendría a rescatarlos. Había escuchado por señas de un vecino, sobre un remolque abandonado en un trecho remoto de la carretera vieja, donde nadie quería vivir porque pasaban cosas raras. Para Alicia, aquello no fue una advertencia, fue una oportunidad. Si nadie lo quería, nadie los molestaría allí. Y para una mujer sin dinero, sin familia cercana y sin más opciones, hasta un lugar marcado por rumores era mejor que la calle. El sol aún no había nacido cuando llegaron al terreno árido que acogía el remolque. Parecía una caja metálica olvidada en mitad del desierto, oxidada, con ventanas rotas y una puerta que se balanceaba con el viento. El silencio era total. Para cualquiera sería inquietante. Para Alicia era un alivio. Silencio dentro de su silencio. Empujó la puerta y entraron. El interior tenía olor a madera húmeda, polvo y abandono. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. El piso crujía bajo el peso de los 3, y en el rincón, una cama improvisada con colchones viejos esperaba a quien tuviera valor para usarlos. Aún así, Alicia respiró aliviada. Allí al menos nadie los expulsaría. Emilia, siempre observadora, tocó el suelo y señaló con el ceño fruncido: «Mamá». Vibraciones. Alicia frunció el ceño. No sentía nada. Mateo, abrazando su muñeco, murmuró, con su voz débil que ella solo percibía por el movimiento de los labios, que había visto sombras debajo de la tierra. La viuda intentó tranquilizarlos. Era solo miedo, cansancio, imaginación infantil. Pero cuando la noche cayó, algo cambió. Mientras los niños dormían enroscados junto a ella, Alicia comenzó a sentir pequeñas pulsaciones bajo el suelo, como si algo respirara en la tierra. No había sonidos, pero sí vibraciones que subían por sus piernas. Se incorporó lentamente, apuntó la linterna hacia el piso, y el haz débil iluminó una grieta ancha, como si alguien hubiese excavado allí hace mucho tiempo, y después tapado con prisa. Alicia quedó inmóvil. Una sensación extraña recorrió su columna. No era miedo común. Era la sensación de ser observada por algo que no podía ver. Entonces, Emilia despertó de golpe y señaló hacia la tierra, con los ojos muy abiertos. «Hay algo abajo, algo que quiere subir». Alicia tragó saliva, porque por primera vez desde que quedó sorda, juraría que escuchó algo, un susurro lejanísimo, como si la propia tierra la llamara por su nombre. Pero lo que emergería de ese suelo no solo devolvería su audición, también intentaría arrebatarle lo que más amaba. Alicia permaneció sentada sobre el colchón rasgado, con la linterna temblando entre los dedos. La vibración bajo el suelo era leve, casi imperceptible, pero constante. No era como un animal cavando, ni como el paso distante de un camión en la carretera. Era rítmico, como un corazón enorme, enterrado demasiado cerca de la superficie. Mateo dormía abrazado a su muñeco, ajeno a todo. Pero Emilia, con los ojos muy abiertos y la mano puesta en el suelo, parecía captar algo que ni Alicia conseguía explicar. La viuda deslizó los dedos por la grieta en el piso, que estaba cubierta por una fina capa de tierra seca. Al tocar, la vibración aumentó. No era solo una sensación física, era como si un llamado, un susurro mudo recorriera su piel. Alicia apartó la mano rápidamente, asustada consigo misma. Intentó calmarse. La sordera había vuelto su vida más difícil, pero también la había obligado a desarrollar una atención casi sobrenatural para lo visual y lo táctil. Tal vez su mente la estuviera engañando.
Tal vez fuera solo el viento pasando por debajo del remolque. Pero entonces Emilia volvió a mirar hacia la grieta y formó con las manos una frase que heló a su madre. «Mamá, está diciendo tu nombre». Alicia sintió el pecho apretarse. Emilia no oía voces. Nunca oía voces. Si la niña afirmaba aquello, era porque sentía algo profundo, una intuición que iba más allá de los sentidos. La viuda se levantó despacio, caminó hasta la pared y apoyó el oído en ella, un hábito antiguo que mantuvo incluso después de perder la audición. Ningún sonido, ninguna vibración allí. Todo estaba concentrado debajo del piso. Decidida a no asustar a los hijos aún más, Alicia tomó una olla vieja, la llenó de tierra y la colocó sobre la grieta, como un improvisado taponamiento. Después, llamó a los niños para que durmieran juntos. Tal vez con el peso las vibraciones pararían, pero no pararon. Durante las horas siguientes, con el cielo iluminado apenas por la luna fina y amarilla, las vibraciones se tornaron más intensas. No hacían temblar el suelo, pero recorrían el cuerpo de Alicia como un flujo caliente y lento, y entonces algo aconteció que la dejó sin respiración. Por un instante, un solo parpadeo, algo brilló bajo la grieta. No era luz eléctrica, no era fósforo, era un resplandor dorado, tenue pero real, como si una brasa estuviera pulsando en la oscuridad de la tierra. Alicia retrocedió, llevando la mano al pecho. Oro, oro enterrado, oro muy antiguo. Su esposo había muerto en una mina que exploraba una antigua veta colonial. ¿Sería posible que esta tierra, olvidada, escondiera algo parecido? Algo que podría salvar a sus hijos, sacarlos de la miseria, darles el futuro que ella siempre soñó. Su corazón se aceleró. Por un momento el miedo se dio espacio a una peligrosa esperanza, pero la esperanza se transformó en pavor cuando una nueva vibración recorrió la tierra, y esta vez vino acompañada de algo que Alicia no podía ignorar. Ella oyó. Oyó de verdad. Un murmullo espeso, como aire raspando piedras, subió desde el suelo y se derramó por la habitación. Voces mezcladas, distantes, como si vinieran de un túnel profundo. Palabras sin forma. Sonidos que deberían ser imposibles para alguien con su condición. Alicia cayó de rodillas. Su corazón latía con fuerza. Emilia corrió hasta ella y tocó su rostro, preguntando con las manos qué estaba pasando. La viuda, temblando, articuló lentamente. «Yo oí algo». Emilia abrió aún más los ojos. Mateo se despertó confuso y comenzó a llorar sin entender. Alicia abrazó a los dos, intentando calmarlos, pero su mirada continuó fija en la grieta dorada que pulsaba como una herida viva en el suelo. Entonces, la vibración cesó, y un golpe seco sonó bajo la tierra, como si algo hubiese tocado desde abajo, como si estuviera pidiendo salir. Alicia contuvo el aliento, porque incluso sin oír, ella sintió, y esta vez con absoluta clareza, que alguien la estaba llamando. Y lo que la tierra quería mostrarle no era solo oro, era una promesa peligrosa, una que podría devolverle la audición, pero a un precio que ninguna madre estaría dispuesta a pagar. Alicia no pudo dormir durante el resto de la noche. Se quedó sentada al lado de los hijos, observando el piso como si pudiera atacar en cualquier momento. La grieta permanecía inmóvil, silenciosa, pero la sensación de que algo estaba despierto bajo la tierra no se fue. En cada estremecimiento de aire, en cada sombra movida por el viento, Alicia sentía como si ojos invisibles la vigilaran desde abajo. Cuando el amanecer finalmente tiñó el cielo de un naranja pálido, la viuda ya estaba decidida. Necesitaba entender qué había allí. Si había oro, y ese brillo no podía haber sido otra cosa, podría venderlo, comenzar una nueva vida, dar seguridad a los hijos. Alicia había perdido mucho: el marido, la casa, la audición, pero aún tenía a sus hijos y haría cualquier cosa por ellos. Con cuidado para no asustar a los niños, Alicia sacó del viejo armario una barra de metal oxidada que había encontrado la noche anterior. La usó para mover la tierra que cubría la fisura. Cada raspado levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban a la luz de la mañana. Emilia la observaba callada. Mateo, más miedoso, se escondía detrás de la manta, dejando solo los ojos fuera. Alicia levantó una tabla suelta del piso, un pedazo de madera tan viejo que se partió al medio con facilidad. Debajo de ella, la tierra negra estaba compactada, pero había algo diferente, un brillo fuerte,
más intenso que en la noche anterior. Un resplandor dorado, pulsante, como si un corazón de luz latiera bajo la superficie. Alicia llevó la mano hasta allí, casi hipnotizada. Cuando sus dedos tocaron la tierra, una sensación caliente recorrió su piel, subiendo por el brazo, por el cuello, y entonces, como un trueno apagado, una voz susurró dentro de su mente: «Tú puedes oírme». Alicia dio un salto para atrás. Su respiración se volvió irregular. Colocó las manos en las orejas como si eso pudiera detener algo que no venía del aire, sino de dentro. Era imposible. Nadie recuperaba la audición así. Era como si el propio suelo estuviera usando su mente como un eco. «Mamá». Emilia se aproximó tocando su brazo. «¿Estás bien?». Alicia no consiguió responder. Su cuerpo temblaba, porque la voz, si es que se podía llamar voz, volvió a sonar, más clara esta vez, como si alguien hablara desde un túnel de piedra. «Puedo devolverte lo que perdiste». La viuda tragó en seco. Desde el accidente, había rezado, suplicado, llorado por recuperar la audición. Soñaba con el sonido de la risa de los hijos, con la voz del marido, con los pasos de ellos corriendo por la casa. Pero se resignó. Aquello nunca volvería. Y sin embargo, esa voz sabía exactamente qué ofrecía. Alicia respiró hondo, intentando mantener la razón. «¿Qué quieres?», preguntó en silencio, moviendo los labios, incierta si aquel espíritu podía leer sus pensamientos. La respuesta fue inmediata, envolvente, casi dulce. «Muéstrame tu lealtad, abre el suelo». Alicia sintió el estómago revolverse. Aquella cosa quería salir. Mateo, aún escondido, murmuró bajito: «Mamá, el hombre debajo está despierto». Alicia agarró a los hijos y los empujó hacia atrás. «No hay nadie debajo», mintió, intentando parecer firme, pero sabía que no era verdad. Respirando con dificultad, se arrodilló nuevamente y levantó otra capa de tierra. La luz se hizo más fuerte, casi ofuscante. Era oro, sí, pero no cualquier oro. Estaba mezclado con algo, una sustancia que parecía líquida y sólida al mismo tiempo, como metal vivo. La voz, satisfecha, murmuró: «Más, estás cerca». Alicia cerró los ojos, luchando contra la voluntad irracional de continuar cavando. ¿Por qué se sentía tan atraída por esa luz? ¿Por qué, al tocarla, sentía como si su oído adormecido quisiera despertar? La tentación era real. Poder oír de nuevo, poder escuchar a sus hijos decir «mamá» en voz alta, sentir el mundo vibrar como antes. Era un sueño que ella ya había enterrado junto con su marido. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, Emilia gritó, un grito silencioso, hecho solo de expresión, y apuntó con desesperación. La tierra se movía sola, como si algo empujara desde abajo, formando una protuberancia, una respiración, un ascenso. Alicia retrocedió de golpe, abrazando a los niños mientras la voz volvía, ahora más profunda, más exigente. «Sácame, y te devolveré tu mundo. Pero el precio, ya lo sabes». Ella no sabía. La única cosa que sabía era que la luz dorada comenzó a esparcirse, abriendo nuevas grietas en el piso, y en ese instante, Alicia comprendió que aquello no quería oro, quería algo vivo, algo que ella jamás permitiría entregar. Alicia retrocedió hasta que su espalda tocó la pared metálica del remolque. Podía sentir el frío atravesando su camisa, pero nada de eso importaba. El terror agarraba su garganta como una mano invisible. La superficie de la tierra continuaba pulsando, elevándose y hundiéndose lentamente, como si algo respirara bajo sus pies. Emilia, asustada, apretó su mano con fuerza. Mateo se escondía en su regazo, temblando, pero con los ojos fijos en la protuberancia del suelo. Alicia intentaba convencerse de que todo era una alucinación, el hambre, el cansancio, el estrés. Pero entonces la voz volvió, clara, firme, vibrando dentro de su cráneo, como si utilizara sus pensamientos como un puente. «No tengas miedo, yo puedo devolverte lo que te quitaron». Las palabras la atravesaron como un rayo. Alicia llevó la mano al oído, sintiendo una presión suave, familiar, como si el tímpano muerto comenzara a despertar. No era dolor, era deseo, como si el cuerpo entero reconociera aquel llamado, como si una parte de ella, la parte más desesperada, pidiera: «Escucha, escucha, escucha». «No», murmuró Alicia, moviendo la cabeza con fuerza. «No quiero nada de ti». Pero era mentira.
Quería. Dios sabía que sí. A cada segundo, el brillo dorado parecía más intenso, más vivo, más caliente. Una onda suave subió por la grieta y pasó por sus pies, y por un instante el mundo hizo son, un son bajo, distante, como un eco viniendo del fondo de un túnel. Alicia se ahogó llevando la mano a la boca. Mateo percibió inmediatamente y murmuró con la voz trémula: «¿Escucha, mamá?» Ella asintió, incapaz de mentir. Emilia, asustada, formó palabras rápidas con las manos. «Mamá, no lo aceptes». Alicia abrazó a los dos, intentando impedir el temblor de las manos. «No voy a aceptar nada, jamás». Pero la tierra respondió como si la hubiera oído. «Te lo devolveré todo. Escucharás. Tus hijos vivirán sin miedo. Tendrás riquezas que nunca imaginaste». Riquezas. Oro. Alicia cerró los ojos e imágenes surgieron en su mente. Ella trabajando sin descanso, cobradores golpeando la puerta, los hijos pasando frío, la desesperación de no tener cómo alimentarlos. Ese oro podría cambiar todo. Podría dar a sus pequeños la vida que el marido siempre quiso. Podrían estudiar, vivir con dignidad, dejar aquel desierto olvidado por Dios. Pero entonces, como si el espíritu hubiera esperado el momento justo para revelar su verdadera naturaleza, la voz cambió. Se volvió más profunda, más lenta, más densa, como el arrastre de piedras bajo toneladas de tierra. Pero nada es gratis. Alicia abrió los ojos de inmediato. La tierra vibró más fuerte, y la protuberancia comenzó a agrietarse, liberando una luz dorada que iluminó el remolque entero. Formas comenzaron a aparecer en ella, como dedos presionando el suelo por dentro. Los niños gritaron sin sonido. Alicia los apretó contra su pecho, horrorizada. La voz se volvió clara como un trueno mudo. «Tu oído por sus vidas, mis dones, por tus hijos». La sangre de Alicia se heló. «¡No!», gritó con furia, aunque su voz le salió quebrada, casi inaudible para sí misma. «A mis hijos no, nunca». La grieta respondió con un estruendo grave que ella pudo oír de verdad, como si su audición estuviera volviendo a pedazos. La vibración recorrió todo el remolque, haciendo temblar las paredes. Emilia se agarró a ella. Mateo lloró apretando el muñequito contra el pecho. Alicia sintió la verdad dura como hierro. Aquello no quería ayudarla, quería cambiar. Oro por inocencia, cura por sacrificio. El espíritu quería a sus hijos. «No voy a acabar más», dijo en voz alta, su decisión firme como piedra. «No voy a abrir nada». El suelo respondió con una grieta larga que se extendió bajo la cama, levantando polvo y astillas. La voz rugió, furiosa: «Abrirás, o ellos bajarán conmigo». Y entonces, como si manos invisibles empujaran desde dentro, el piso se arqueó violentamente, como la tapa de un baúl a punto de estallar. Alicia dio un salto, tomó a los hijos por los brazos y corrió hasta la puerta. La madera crujió, pero se abrió. El viento helado del desierto golpeó sus rostros. «¡Corran!», ordenó ella, empujándolos para afuera, porque ahora ella sabía, si permanecían allí, la tierra los tragaría vivos. Pero mientras huían, Alicia descubrió que no podían escapar tan fácilmente, porque algo bajo la tierra empezó a seguirlos. Alicia corría con los niños hacia la salida del terreno, pero cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera convertido en barro. Emilia tropezaba mientras intentaba mirar atrás. Mateo, con el muñeco apretado contra el pecho, sollozaba sin emitir sonido, aunque Alicia ahora sí podía escuchar su respiración entrecortada. Cada segundo recuperaba un poco más de audición, y con ello también escuchaba cosas que no deberían existir, porque bajo sus pies, siguiendo cada movimiento, algo reptaba dentro de la tierra. Un arrastre profundo, un deslizamiento de piedra contra piedra, un golpe seco, luego otro, como si manos gigantes se fueran abriendo camino hacia la superficie. El remolque detrás de ellos tembló. Una onda de polvo se elevó desde las ventanas rotas. A Alicia le vibraron los tímpanos, tiernos recién despertando de un silencio de años, lo que la obligó a detenerse un instante. Esa pausa casi la derriba. El suelo vibró con un impulso tan violento que la hizo perder el equilibrio. «¡Sigan corriendo!», gritó empujando a los niños, pero Emilia negó con la cabeza y se agarró a su camisa, temblando. «Mamá, está saliendo. Lo siento. Viene hacia acá». Alicia apretó los labios.
Sabía que Emilia tenía una sensibilidad especial desde la muerte del padre. A veces captaba cosas que otros no, pero esta vez Alicia también lo sentía. El espíritu no se quedaría bajo la tierra. Habían desobedecido y ahora quería cobrar. La voz resonó dentro de su cabeza con una claridad aterradora. Vuelve, aún no hemos terminado. Alicia siguió avanzando, casi arrastrando a los niños, pero cada vez que daba un paso, la voz repetía la orden, más fuerte, más cercana. Era como si estuviera adherida a su columna vertebral, como si pudiera respirar en su nuca. «No voy a entregarlos», susurró con los dientes apretados. El viento se levantó de repente, espeso como arena. Las matas secas del desierto se inclinaron todas en la misma dirección, apuntando al remolque, como si una fuerza invisible las llamara. Los oídos de Alicia zumbaban. La presión era tan intensa que casi gritó. Entonces, algo estalló detrás de ellos. Un sonido seco, violento, que hizo temblar la tierra y levantó una columna de polvo dorado. Alicia volteó justo a tiempo para verlo. Una parte del piso del remolque se había hundido, como si un pozo se abriera. La madera se astilló y una luz dorada brotó hacia arriba como un chorro vivo. Pero lo que salió no fue luz, fue una sombra, una forma alta, delgada, imposible, como un cuerpo hecho de oscuridad comprimida, sin rostro definido, pero con bordes que se agitaban como humo atrapado. Se elevó suspendida por encima del hueco y el aire alrededor se volvió helado. La tierra bajo sus pies latía como un tambor, sincronizada con aquella presencia. Mateo chilló, esta vez audiblemente, un grito que desgarró el aire. Alicia lo levantó en brazos y tiró de Emilia con su otra mano. La sombra avanzó sin caminar, deslizándose sobre la tierra, estirando lo que parecían ser dedos largos, formados por polvo y oscuridad. Y entonces habló, no dentro de la cabeza de Alicia, no como un murmullo lejano. Habló con voz verdadera, una voz grave, retumbante, como si el desierto entero hubiese cobrado vida. La riqueza te pertenece, la curación te pertenece. Yo solo quiero lo que tú amas, lo que respira por ti, los niños. Alicia sintió el corazón desgarrarse. «¡Nunca!», gritó, retrocediendo con ellos. La sombra inclinó lo que parecía ser su cabeza, como si la estudiara. «Tu oído ya escucha, solo falta el pago». En ese instante, Alicia comprendió algo terrible. Cuanto más tiempo permanecieran cerca del oro, más fuerte se volvía el espíritu, y más recuperaba ella sus sentidos. Era un intercambio, un trato, una trampa perfecta. «No quiero nada de ti», dijo, retrocediendo paso a paso. «Nada». El espíritu se agitó como una hoguera negra. «Entonces vendrán conmigo». La tierra bajo sus pies se partió en varias grietas que avanzaron en dirección a los niños como dedos gigantes tratando de atraparlos. Emilia gritó, y Mateo se aferró con desesperación al cuello de su madre. Alicia los levantó a ambos, usando todas sus fuerzas, y echó a correr mientras las grietas los perseguían como serpientes vivas. Pero cuando creyó haber ganado un poco de distancia, la voz rugió desde el remolque, tan poderosa que las rocas se estremecieron. «No puedes huir, la tierra los quiere». Alicia no lo sabía todavía, pero la única manera de salvar a sus hijos no era escapar. Era enfrentar aquello que había desenterrado sin querer. Alicia corría sin rumbo fijo, guiada apenas por el instinto primario de proteger a sus hijos. El desierto era amplio y silencioso, pero cada paso levantaba nubes de polvo que parecían seguirlos como sombras. Emilia, aunque agotada, mantenía los dedos entrelazados con los de su madre. Mateo lloraba contra su cuello, aferrado con una fuerza desesperada que casi le cortaba la circulación. No había casas, ni caminos seguros, ni nadie a quien pedir ayuda. En kilómetros a la redonda solo existían ellos, y aquello que había despertado. Cuando Alicia creyó que habían ganado distancia, se detuvo detrás de unas rocas erosionadas por el viento. El aire olía a tierra caliente y a un silencio espeso que la inquietó más que cualquier ruido. Escuchó, sí, escuchó, con nitidez, el jadeo suave de Mateo, el temblor de la respiración de Emilia. Sus oídos habían vuelto completamente. Era un regalo que siempre soñó, pero que ahora la aterraba, porque no era un milagro, era el señuelo perfecto. Alicia apretó a los niños contra su pecho y cerró los ojos. «Todo va a estar bien», susurró, aunque la voz le temblaba, pero sus palabras
fueron tragadas por un murmullo profundo que surgió de la tierra, como un rugido distante. La vibración la alcanzó desde abajo, suave primero, luego más fuerte. Era como si el desierto respirara, como si algo gigante se moviera por túneles invisibles. Emilia levantó la cabeza, pálida. «Mamá, sigue bajo nosotros». Alicia sintió un nudo en la garganta. Ya no había manera de negarlo. Oír la voz había sido la prueba final. El espíritu podía acortar distancias, atravesar tierra, seguirlo sin límites. Huir solo retrasaría lo inevitable. La voz regresó, ronca, como un derrumbe contenido. «No luches. La deuda ya está abierta». Alicia apretó los dientes furiosa. «No tienes ningún derecho. Ellos no son tuyos». El desierto respondió con un crujido seco. Una grieta se abrió a unos metros delante de ellos, alargándose como el trazo de un cuchillo. Alicia retrocedió, llevando a los niños consigo. La grieta se detuvo, como si esperara, y entonces lo que más temía ocurrió. Un susurro salió directamente del suelo a sus pies. No dentro de su mente esta vez, lo escuchó con sus nuevos oídos. Una voz de hombre, antigua, cansada, peligrosa. «Los llevo bajo tierra conmigo». Mateo soltó un grito desgarrador y escondió la cara en su cuello. Emilia comenzó a hacer señas rápidas, desordenadas, temblando tanto que sus dedos chocaban entre sí. Alicia los abrazó con fuerza, sintiendo cómo su propio terror se transformaba en algo más feroz y profundo. Determinación. No había límites para lo que una madre podía soportar por sus hijos. Si el espíritu quería cobrar un precio, entonces ella tendría que enfrentar la deuda de frente y romperla. Corrieron hacia una elevación de rocas más grandes, donde el terreno se volvía irregular. Alicia sabía que no podían permanecer siempre en terreno plano. Necesitaban un punto alto, una barrera, cualquier cosa que les diera un mínimo de ventaja. Al llegar a la cima de una roca ancha, dejó a los niños a su lado y levantó la mirada. El remolque, a lo lejos, brillaba con un resplandor dorado antinatural. La sombra aparecía y desaparecía como un parpadeo en medio del polvo. Alicia descendió de la roca lentamente, como si cada paso pudiera despertar aún más a la entidad que respiraba bajo la tierra. El viento soplaba de manera irregular, empujando ráfagas de polvo que golpeaban su rostro y se arremolinaban alrededor de sus pies. Ahora podía escuchar absolutamente todo: el roce de sus botas contra las piedras, el jadeo quebrado de su propia respiración, el silbido del viento entre los arbustos secos. La audición había regresado por completo, y con ella el peso de esa bendición torcida que había sido entregada como un anzuelo. El remolque, a lo lejos, brillaba con un resplandor dorado imposible, como si el mismo sol estuviera atrapado dentro de él. Pero no era luz, era el oro, el metal vivo, la promesa prohibida. Cada destello parecía pulsar al ritmo de un corazón antiguo que no pertenecía a ningún ser vivo. Alicia caminó con determinación, aunque sentía que su cuerpo quería detenerse. La cercanía del oro hacía que sus oídos zumbasen como si se expandieran para captar sonidos que antes le estaban vedados. Era agradable, demasiado agradable y peligroso. Mientras avanzaba, la voz surgió de nuevo, deslizándose como agua sucia bajo la piel. «Vuelve a mí. Tu deuda está abierta. Tu sacrificio aceptado». Alicia apretó los puños. «No voy a sacrificar a nadie», dijo en voz alta, con una convicción que apenas podía sostener. La entidad pareció reír. No era una risa humana, sino un ruido cavernoso que emergía desde el interior de la tierra. Un eco hueco, un temblor. La vibración se extendió bajo sus pies, recorriendo el suelo hasta las rocas donde estaban sus hijos. Alicia se detuvo en seco, con el corazón en un puño. Si esa cosa tocaba a los niños... «Basta, deja de seguirlos», gritó. El suelo obedeció. La vibración se detuvo, pero la voz respondió con una malicia sedosa. «Entonces entra y cierra el círculo». Alicia tragó saliva. Sabía que entrar al remolque era caer directamente en la guarida de la entidad, pero también entendía que la criatura no podía ser destruida huyendo. Tenía que confrontarla de frente, desenterrar su origen, romper su vínculo. Al acercarse, vio cómo la grieta que había abierto horas antes ahora era un agujero profundo, una herida de la que emergía luz dorada y polvo oscuro, mezclados como si fueran humo y sangre. El interior del remolque olía a piedra húmeda, a metal antiguo,
a tierra recién removida. Alicia respiró hondo y entró. El remolque parecía más grande por dentro, distorsionado por la luz que pulsaba desde el subsuelo. En el centro, la tierra se movía como un líquido espeso. El oro brillaba con un fulgor vivo, casi respirando. Alicia dio un paso adelante, temblorosa. «¿Qué eres?», preguntó, su voz resonando en el espacio hueco. La sombra emergió lentamente del agujero, elevándose hasta formar una figura más clara. Un cuerpo alto, delgado, deformado por la oscuridad. No era carne, pero tampoco humo. Era algo atrapado entre dos mundos. Una presencia antigua, una prisión viviente. Cuando la voz habló, lo hizo con un tono que resonó en las paredes metálicas. «Soy la raíz olvidada, el guardián de lo enterrado. Hace siglos, un alma ofrecida no bajó conmigo. Tú completarás el pacto». Alicia frunció el ceño. «¿Qué pacto? ¿Por qué yo?». La entidad se agitó. Pequeñas partículas de oro flotaron desde el agujero, orbitando la figura como brasas guiadas por un viento invisible. «Tu esposo trabajó donde no debía. Él abrió el túnel de mi prisión. Él tomó lo que era mío. Tú pagas la deuda». Alicia sintió un impulso de náusea. «Mi esposo no te debía nada. Murió por culpa de la mina, ¿no lo ves? Él no te robó nada». La voz se volvió más densa, más afilada. «Tomó el oro y yo tomé tu oído». Alicia retrocedió horrorizada. «¿Fuiste tú? ¿Tú me lo quitaste?». La sombra inclinó la cabeza como afirmando. «Equilibrio». Alicia sintió la rabia hervir en su pecho. «Y ahora quieres a mis hijos». La entidad no lo negó. «2 vidas por una deuda abierta. 2 inocentes por tu audición y tu riqueza. Todo se equilibra, bajo tierra». El suelo se estremeció y la grieta se expandió, como la boca de una bestia esperando tragar algo vivo. Alicia sintió que la desesperación la empujaba hacia el borde del colapso, pero también sintió algo más profundo, algo feroz. No permitiría que sus hijos fueran sacrificados por un pacto que nunca hicieron. Respiró hondo, reunió toda su fuerza y gritó: «Si la deuda es conmigo, entonces la pago yo, pero ellos no bajan contigo». El remolque tembló, la sombra se agitó como un torbellino oscuro. «Una madre no basta. Quiero lo que amas, lo que te sigue, lo que respira por ti». El espíritu no quería su vida, quería romperla. El suelo se rasgó en dirección a la entrada, hacia donde estaban sus hijos. Alicia gritó, corriendo hacia la puerta para detener el avance de la grieta. Pero el desierto respondió con un rugido, y algo empezó a arrastrarse hacia los niños. Alicia entendió, al oír ese rugido, que no quedaba tiempo. Si quería salvar a sus hijos, tendría que destruir el origen del espíritu, aunque eso significara descender ella misma al corazón de la tierra. Alicia descendió de la roca lentamente, como si cada paso pudiera despertar aún más a la entidad que respiraba bajo la tierra. El viento soplaba de manera irregular, empujando ráfagas de polvo que golpeaban su rostro y se arremolinaban alrededor de sus pies. Ahora podía escuchar absolutamente todo: el roce de sus botas contra las piedras, el jadeo quebrado de su propia respiración, el silbido del viento entre los arbustos secos. La audición había regresado por completo, y con ella el peso de esa bendición torcida que había sido entregada como un anzuelo. El remolque, a lo lejos, brillaba con un resplandor dorado imposible, como si el mismo sol estuviera atrapado dentro de él. Pero no era luz, era el oro, el metal vivo, la promesa prohibida. Cada destello parecía pulsar al ritmo de un corazón antiguo que no pertenecía a ningún ser vivo. Alicia caminó con determinación, aunque sentía que su cuerpo quería detenerse. La cercanía del oro hacía que sus oídos zumbasen como si se expandieran para captar sonidos que antes le estaban vedados. Era agradable, demasiado agradable y peligroso. Mientras avanzaba, la voz surgió de nuevo, deslizándose como agua sucia bajo la piel. «Vuelve a mí. Tu deuda está abierta. Tu sacrificio, aceptado». Alicia apretó los puños. «No voy a sacrificar a nadie», dijo en voz alta, con una convicción que apenas podía sostener. La entidad pareció reír. No era una risa humana, sino un ruido cavernoso que emergía desde el interior de la tierra. Un eco hueco, un temblor. La vibración se extendió bajo sus pies, recorriendo el suelo hasta las rocas donde estaban sus hijos. Alicia se detuvo en seco, con el corazón en un puño. Si esa cosa tocaba a los niños... «Basta,
«Deja de seguirlos», gritó. El suelo obedeció. La vibración se detuvo, pero la voz respondió con una malicia sedosa. «Entonces entra y cierra el círculo». Alicia tragó saliva. Sabía que entrar al remolque era caer directamente en la guarida de la entidad, pero también entendía que la criatura no podía ser destruida huyendo. Tenía que confrontarla de frente, desenterrar su origen, romper su vínculo. Al acercarse, vio cómo la grieta que había abierto horas antes ahora era un agujero profundo, una herida de la que emergía luz dorada y polvo oscuro, mezclados como si fueran humo y sangre. El interior del remolque olía a piedra húmeda, a metal antiguo, a tierra recién removida. Alicia respiró hondo y entró. El remolque parecía más grande por dentro, distorsionado por la luz que pulsaba desde el subsuelo. En el centro, la tierra se movía como un líquido espeso. El oro brillaba con un fulgor vivo, casi respirando. Alicia dio un paso adelante, temblorosa. «¿Qué eres?», preguntó, su voz resonando en el espacio hueco. La sombra emergió lentamente del agujero, elevándose hasta formar una figura más clara. Un cuerpo alto, delgado, deformado por la oscuridad. No era carne, pero tampoco humo. Era algo atrapado entre dos mundos. Una presencia antigua, una prisión viviente. Cuando la voz habló, lo hizo con un tono que resonó en las paredes metálicas. «Soy la raíz olvidada, el guardián de lo enterrado. Hace siglos, un alma ofrecida no bajó conmigo. Tú completarás el pacto». Alicia frunció el ceño. «¿Qué pacto? ¿Por qué yo?». La entidad se agitó. Pequeñas partículas de oro flotaron desde el agujero, orbitando la figura como brasas guiadas por un viento invisible. «Tu esposo trabajó donde no debía. Él abrió el túnel de mi prisión. Él tomó lo que era mío, tú pagas la deuda». Alicia sintió un impulso de náusea. «Mi esposo no te debía nada. Murió por culpa de la mina, ¿no lo ves? Él no te robó nada». La voz se volvió más densa, más afilada. «Tomó el oro, y yo tomé tu oído». Alicia retrocedió, horrorizada. «¿Fuiste tú? ¿Tú me lo quitaste?». La sombra inclinó la cabeza como afirmando. «Equilibrio». Alicia sintió la rabia hervir en su pecho. «Y ahora quieres a mis hijos». La entidad no lo negó. «2 vidas por una deuda abierta. 2 inocentes por tu audición y tu riqueza. Todo se equilibra bajo tierra». El suelo se estremeció y la grieta se expandió, como la boca de una bestia esperando tragar algo vivo. Alicia sintió que la desesperación la empujaba hacia el borde del colapso, pero también sintió algo más profundo, algo feroz. No permitiría que sus hijos fueran sacrificados por un pacto que nunca hicieron. Respiró hondo, reunió toda su fuerza y gritó: «Si la deuda es conmigo, entonces la pago yo, pero ellos no bajan contigo». El remolque tembló. La sombra se agitó como un torbellino oscuro. «Una madre no basta. Quiero lo que amas, lo que te sigue, lo que respira por ti». El espíritu no quería su vida, quería romperla. El suelo se rasgó en dirección a la entrada, hacia donde estaban sus hijos. Alicia gritó, corriendo hacia la puerta para detener el avance de la grieta. Pero el desierto respondió con un rugido, y algo empezó a arrastrarse hacia los niños. Alicia entendió, al oír ese rugido, que no quedaba tiempo. Si quería salvar a sus hijos, tendría que destruir el origen del espíritu, aunque eso significara descender ella misma al corazón de la tierra. Alicia salió del remolque a toda velocidad, impulsada por un terror primario que le empujaba las piernas más que cualquier pensamiento racional. A lo lejos, sobre la roca donde había dejado a los niños, una nube de polvo comenzaba a levantarse. No era el viento, no era un animal, era la tierra moviéndose en dirección a ellos, abriéndose en una línea que serpenteaba como un enorme gusano bajo la superficie. «¡No, no se los vas a llevar!», gritó Alicia, sintiendo cómo la voz se desgarraba en su recién recuperada garganta. Pero la voz del espíritu le respondió desde todas partes, retumbando en el aire como si el desierto entero hablara al unísono. «Ven, o los tomaré». Alicia corrió con todas sus fuerzas, resbalando entre piedras y matorrales secos. El suelo vibraba con violencia creciente. Pequeñas grietas aparecían y desaparecían a su alrededor como bocas que se abrían para tragarla. Cada temblor hacía que su oído pitara, como si el don que acababa de serle devuelto se estuviera desgarrando por dentro. A pesar de la distancia, oyó el llanto desesperado de Mateo.
un sonido que jamás pensó volver a escuchar. Ese solo milagro le dio fuerzas para correr más rápido. Cuando llegó a la base de la roca, vio cómo la grieta avanzaba hacia sus hijos, trepando por la tierra como una raíz negra que buscaba envolverlos. Emilia estaba arrodillada, abrazando a Mateo, los dos paralizados por el miedo. ¡Mamá!, gritaron los niños, esta vez con voces reales, quebrándose por el pánico. Alicia escaló la roca de un salto, tomó a ambos niños entre sus brazos y los apretó contra su pecho. Pero la grieta seguía avanzando, abriéndose más, acercándose como un brazo que intentaba atraparlos. El espíritu habló una vez más, esta vez con una voz tan profunda que las piedras vibraron. Baja sola, y ellos vivirán. Alicia sintió la verdad cruel por detrás de esas palabras. Si no obedecía, si seguía huyendo, la grieta no se detendría. La tierra los devoraría vivos. Respiró hondo, con lágrimas ardiendo en los ojos. «Voy a volver, ¿sí? Voy a volver por ustedes», murmuró con la voz quebrada. «Son lo más valioso que tengo. No voy a dejarlos». Emilia negó con la cabeza, desesperada, formando señas atropelladas. «No vayas. Te quiere a ti. No confíes». Alicia le acarició el cabello. «No tengo opción, mi amor, pero voy a ganar. Te lo prometo». Besó a los dos en la frente, los dejó escondidos detrás de las rocas y bajó lentamente, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El espíritu parecía sentir su rendición, porque la tierra dejó de avanzar hacia los niños y retrocedió, volviendo al remolque como una criatura que se arrastra de regreso a su madriguera para esperar a su presa. Alicia lo siguió. Cada paso se sentía como caminar hacia una tumba abierta. El remolque titilaba con una luz dorada, que ahora ya no era cálida, sino enfermiza, casi venenosa. El agujero en el suelo se había convertido en una abertura aún más profunda, un túnel negro y brillante que parecía descender hasta el corazón mismo del desierto. La sombra emergió otra vez, flotando sobre la entrada del pozo. Sus bordes se agitaban como llamas negras. «Desciende». Alicia apretó los puños. «Si te llevo conmigo, ¿los dejas en paz?». El espíritu se expandió, llenando el remolque de oscuridad. «Si bajas, la deuda se paga». Alicia entendió que aquella entidad no buscaba oro, ni almas al azar. Buscaba un reemplazo, una nueva guardiana, una madre enterrada viva en la oscuridad como sacrificio antiguo. Pero si eso era lo que quería, entonces ella tendría que torcer el pacto, romperlo desde dentro. Se arrodilló al borde del túnel. El aire que salía de allí era frío y denso, con un olor metálico. El oro brillaba en sus paredes, mezclado con vetas negras que parecían venas. Un murmullo subía desde el fondo, susurros que parecían voces, pero también llantos, como si otras personas hubieran sido tragadas por ese abismo hacía mucho tiempo. El espíritu habló por última vez antes del descenso. «Toma mi mano, y serás mía». Una forma delgada, hecha de sombra dorada, se extendió hacia ella. Alicia respiró hondo. Recordó los rostros de sus hijos. Recordó la promesa que hizo. Recordó que una madre no nacía para rendirse. «Por ellos», susurró, y se dejó caer dentro del túnel. El espíritu la siguió, envolviéndola como una serpiente hecha de oscuridad. La luz dorada se apagó. El remolque quedó en silencio. El desierto contuvo el aliento. Mientras descendía, Alicia vio algo que no esperaba. No estaba sola en la oscuridad. Había otras siluetas humanas atrapadas en las paredes, y una de ellas tenía el rostro de su esposo. El descenso parecía interminable. Alicia caía, pero no caía. Era como flotar dentro de un pozo donde el tiempo se estiraba y contraía según la voluntad de la entidad que la envolvía. Las paredes del túnel brillaban con vetas de oro vivo, pulsando como arterias gigantes que alimentaban un corazón monstruoso escondido en lo más profundo de la tierra. El aire se volvió espeso, casi líquido, llenando sus pulmones con un frío metálico. A medida que bajaba, figuras comenzaron a tomar forma alrededor de ella. No eran seres completos, sino sombras humanas incrustadas en las paredes, con rostros distorsionados, manos extendidas, bocas abiertas en gritos silenciosos. Cada una parecía atrapada en el instante exacto de su muerte, congelada por un destino que se repetía desde generaciones. Alicia sintió un escalofrío que no provenía del frío. «¿Quiénes son?», preguntó, con voz temblorosa. La entidad respondió, su voz reverberando en el túnel. «Los que no cumplieron,
los que huyeron, los que negaron la deuda. Alicia cerró los ojos con fuerza. No podía mirar por mucho tiempo. Algo en esos rostros intentaba jalarla, absorberla dentro de la piedra como si la quisieran convertir en una más. Pero entonces vio algo que la hizo detenerse en seco, como si su corazón hubiera sido arrancado de su pecho. Un rostro familiar, unos ojos que conocía, un contorno que había acariciado 1000 veces, un hombre cuya pérdida había marcado su vida como una herida eterna. Era su esposo, o al menos lo que quedaba de él. Incrustado en la pared, con la boca entreabierta y una expresión de arrepentimiento eterno, el rostro de Daniel Montenegro la observaba con algo que parecía dolor. Sus manos estaban estiradas hacia ella, como si hubiera intentado salir, como si hubiera intentado advertirles antes de morir allí. «Daniel», susurró Alicia, sintiendo que el alma se le partía en pedazos. «No, no puede ser». El espíritu habló con un tono casi satisfecho. «Él abrió mi prisión. Él tomó lo que era mío. Él intentó huir y bajó sin pagar». Alicia cayó de rodillas, incapaz de respirar. «No, él no sabía. Él no te debía nada. Ustedes lo mataron». El eco respondió con frialdad. Equilibrio. Una ira profunda, visceral, se encendió dentro de ella. No era miedo, no era culpa. Era algo puro y feroz. Una furia nacida del amor más grande que existía. El espíritu no solo había marcado su vida con dolor, también había destruido lo que quedaba de Daniel, y ahora quería a sus hijos. No, eso jamás ocurriría. Alicia se levantó lentamente, con los puños cerrados. «Me trajiste aquí para quebrarme, para que aceptara tu pacto. Pero ya entendí algo. No necesitas un pago. Necesitas un reemplazo. Quieres una nueva prisión, porque tú mismo estás atrapado aquí». El túnel retumbó, como si la verdad hubiera tocado un nervio secreto. La sombra se materializó frente a ella, más grande y amenazante que antes, ocupando casi toda la cavidad del pozo. Sus formas fluctuaban entre un hombre, una bestia y una columna de humo negro. Sus ojos, si se podían llamar así, brillaron en un tono dorado venenoso. «Mi prisión fue abierta. Mi guardián murió. Tú bajarás en su lugar». Alicia sentía la presión cerrarse sobre ella, pero ahora su miedo tenía una forma distinta. Era combustible. El espíritu avanzó, envolviéndola en una masa de oscuridad viva. «No voy a reemplazarlo», dijo Alicia. «No voy a ser tu guardiana. Y tú no vas a tocar a mis hijos». La entidad se expandió con un rugido que desprendió trozos de piedra de las paredes. «Entonces morirás aquí, y ellos bajarán conmigo». El túnel entero vibró, y las sombras incrustadas en las paredes comenzaron a moverse como si despertaran. El rostro petrificado de Daniel se estremeció, una lágrima mineral cayendo por su mejilla. «Alicia», susurró una voz suave, apenas un hilo de aire. «No te rindas». Ella tembló. Era él, era su Daniel. Esa chispa de vida la devolvió a sí misma. Alicia levantó la cabeza, respiró hondo y gritó: «No te pertenezco, y mis hijos tampoco». El túnel estalló en un estruendo y una luz dorada surgió entre las paredes. En ese estallido de luz y oscuridad, Alicia vio una salida secreta, una grieta enorme bajo el espíritu, el único punto donde podría destruirlo para siempre. Pero para hacerlo, tendría que lanzarse directamente hacia él. Alicia entendió en un relámpago de lucidez que no tenía más alternativas. Si quería salvar a sus hijos, tendría que destruir al espíritu desde su origen. Esa grieta gigantesca bajo la sombra, la única parte donde el oro no brillaba, no era solo un punto débil. Era la raíz misma del poder de la entidad, una fractura que había estado oculta por siglos, alimentándose de vidas humanas para mantenerse sellada. El espíritu, concentrado en aplastarla con su presencia, no se dio cuenta de que ella había descubierto la abertura. Sus rugidos hacían vibrar el túnel entero, piedras caían como lluvia pesada y las figuras incrustadas en las paredes se estremecían, despertando ecos de sufrimiento antiguo. Alicia, con los ojos llenos de lágrimas pero el corazón endurecido, pensó en Emilia y Mateo, sus risas, sus manos pequeñas, sus pasos torpes sobre la arena. Pensó también en Daniel, atrapado allí, condenado a una eternidad silenciosa. «Esto termina hoy», susurró, con una calma que ni ella entendía. Reuniendo todas sus fuerzas,
Esperó el instante en que la sombra se inclinó para envolverla por completo. Entonces, en un movimiento rápido como un latido, se lanzó hacia la grieta, dejando que su propio cuerpo se convirtiera en un arma contra la oscuridad. El espíritu reaccionó tarde. Alicia cayó sobre la abertura, hundiendo las manos en la tierra fría mientras un chorro de luz dorada surgía hacia arriba como si la montaña misma sangrara fuego. La sombra rugió, retorciéndose sobre sí misma, intentando agarrarla, detenerla, romperla, pero Alicia empujó más fuerte, arrancando de cuajo una raíz negra, una vena oscura que palpitaba como si tuviera vida propia. Cuando la arrancó, un grito ensordeció el túnel entero. El espíritu estaba siendo desgarrado desde dentro. La sombra se agitó desesperada, chocando contra las paredes, quebrando las figuras petrificadas que al romperse liberaban susurros y chispas de luz. Daniel fue uno de ellos. Su rostro se cuarteó y una ráfaga cálida pasó junto a Alicia, como una despedida suave, casi amorosa. Ella lloró sin detenerse. La raíz oscura se desintegró entre sus manos. El oro dejó de brillar. El túnel perdió su pulsación viva. La sombra comenzó a morir. Un estruendo ascendió desde lo profundo, como si la tierra entera exhalara por primera vez en siglos. La entidad soltó un último rugido, furioso y agónico. «¡Tú! ¡No! ¡Puedes!». Pero ya era tarde. El espíritu se deshizo en un torbellino de polvo negro que fue succionado hacia la grieta hasta desaparecer. La oscuridad retrocedió como una marea vencida. El túnel comenzó a colapsar, soltando rocas por todas partes. Alicia corrió hacia arriba, aferrándose a las paredes, impulsándose con lo poco que quedaba de fuerzas. La luz del remolque la esperaba como una promesa. Su cuerpo ardía por dentro, dolorido y extenuado, pero no se detuvo. Subió, trepó, rasgó sus brazos contra la roca, pero subió. Cuando sus manos alcanzaron el borde, el suelo se rompió detrás de ella. El pozo se cerró de golpe, como una boca que finalmente se daba por vencida. Alicia rodó sobre el piso del remolque, respirando con dificultad. Silencio. Un silencio pacífico, real, sin voces, sin murmullos, sin vibraciones. El espíritu se había ido. La prisión estaba rota. La deuda había terminado. Alicia salió tambaleándose hacia el desierto. El sol empezaba a nacer, tiñendo el cielo de naranja suave. A lo lejos vio dos figuras pequeñas corriendo hacia ella. «¡Mamá!», gritaron. Emilia la abrazó por la cintura, llorando sin control. Mateo se aferró a su cuello, sollozando. Alicia los apretó a los dos contra el pecho, dejando que su corazón, al fin libre, latiera con fuerza. Los oyó de verdad. Sus voces eran el sonido más hermoso que había escuchado en toda su vida. «Estamos a salvo», susurró ella. «Ya pasó, ya pasó». Y aunque el remolque quedó destruido, aunque la tierra guardaría para siempre marcas de aquella batalla, algo cambió en ella. Alicia ya no era la mujer sorda, rota y desesperada que había llegado allí. Era una madre que había descendido a la oscuridad y había regresado con su propia luz. Juntos, tomados de las manos, caminaron hacia el amanecer. Un nuevo comienzo, un futuro limpio de maldiciones, un futuro donde, por fin, podían escuchar la vida. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Alicia? ¿Creen que el espíritu realmente habría cumplido el pacto? Cuéntenme desde qué ciudad y país están viendo este capítulo y no olviden suscribirse para más historias de herencias perdidas.